a enfatizar en estos dos primeros versículos del 2, del remedio del pecado. El remedio del pecado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, tenemos un abogado delante del Padre, que se llama Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo entero. Fíjense que Jesús no murió solamente por los que somos salvos. Jesús murió por la humanidad entera. Se cuenta de un hombre que tenía un terreno, un gran terreno, y él trabajaba en él, en el terreno, trataba de cultivar lo más que podía, pero los impuestos se lo estaban comiendo. Estaba ya a punto de perder su terreno. No tenía ya incluso ni para comer casi, a pesar de lo que él trabajaba. Pero un día llegaron unas personas a visitarlo. Él tuvo miedo porque pensó que ya venían a embargarlo. Pero estas personas le dijeron: oiga, creemos que en su terreno hay petróleo. Él se quedó sorprendido y le dijeron: ¿nos da permiso de hacer pruebas para ver si hay petróleo? ¿Qué hubieras hecho tú? Te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? ¿No sabes? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Darles permiso? ¿Y los demás no harían nada? ¿No es lógico? Si ya voy a perder todo, no pierdo nada con darles permiso a que aquí busquen. De todas maneras es mi terreno, todavía es mi terreno. ¿Qué tal que chicle y pega? Y empezaron a hacer pruebas, y ¿qué creen? A no muchos metros localizaron el más grande yacimiento de petróleo de no sé qué parte de Estados Unidos. Si es verídico o solamente es una fábula, no lo sé. Pero quisiera pensar que es verdad. A partir de ese día, ese hombre se convirtió en un multimillonario. El asunto es que él ya era rico desde antes, ¿o no? Él ya era rico. ¿Cuál era el problema? Que no lo sabía. ¿Saben que así hay muchos creyentes? Porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes, pero ¿qué es eso? ¿Realmente es grande lo que tenemos en Cristo Jesús? ¿Y por qué vivimos como si no fuéramos ricos? Como ese hombre que estaba muriéndose de angustia porque ya lo iban a embargar, porque no tenía ni quinto, y estaba pisando un manto de petróleo. Él ya era rico, pero no lo sabía. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos en Cristo Jesús toda la bendición que necesitamos para sentirnos libres de deudas, libres completamente de amenazas y demandas, libres completamente de perder lo que ya es nuestro. Es verdad, todos fallamos. Es verdad que continuamente pecamos, pero yo quisiera preguntarte otra cosa, pero que ahora sí me respondas. ¿Qué clase de pecados te perdonó Dios?
¿Los pasados, los presentes o los futuros? ¿Qué opinas? Fíjate la pregunta, ¿eh? ¿Qué pecados te ha perdonado Dios? ¿Los que cometiste? ¿Los que estás cometiendo a diario en el presente? ¿O los que vas a cometer en el futuro? ¿Todos? ¿También los que no has cometido? ¿Cuántos creen que también los que no han cometido son perdonados? ¿Tú no sabes? ¿Por sí o por no? ¿Cuáles te perdonó Dios, Vero? Los pasados. Sí. Pues sí, aunque no quieras, yo lo sé, porque eres una pecadora, pero de las buenas. ¿O no crees que vas a pecar? Esa es otra cosa, ¿verdad? Pero aquí la pregunta es, ¿de qué pecados nos ha perdonado Dios? Independientemente de que peques mucho más o menos, aún de uno o dos que vayan a ser para el resto de tu vida, también de esos, el Señor ya te perdonó. Debemos partir de este principio importantísimo en nuestro estudio de esta primera carta. Sépanlo. Y quiero que lo repitan conmigo si pueden. El Señor me perdonó de los pecados que cometí, de los que he cometido y de los que voy a cometer. Ay, hermanos, ¿cómo percibo que algunos no lo creen? Les cuesta trabajo, así como Vero. ¿Por qué? Acuérdense que nuestro caminar en Dios y nuestra salvación dependen de la fe. Como creas que se ha hecho. Al menos la Biblia eso nos dice, y nos lo dice en muchas partes de la Biblia. Está escrito que el Señor nos ha limpiado de todo pecado, y todo es todo. No hay un pecado que se le escape. Ahora, ¿esto cómo se hace? Es verdad que hay una condición para que nuestros pecados sean totalmente borrados o totalmente perdonados. Acuérdense que lo hemos estado diciendo y es importante porque estamos estudiando doctrina fundamental para que cuando tú vayas a otros lados no te choreen y no te engañen, que tú sepas muy bien lo que crees porque lo has estudiado como esta noche. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Jesucristo como el Salvador que murió en lugar de, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque el Señor le ha perdonado todos sus pecados. La sangre de Cristo abarca, cubre todos los pecados, Vero, presentes, pasados y futuros. Ahora, la condición de la cual hablo es, como lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, que necesitamos nosotros arrepentirnos de nuestros pecados cometidos y confesárselos a Dios. Ustedes han escuchado que yo no estoy de acuerdo en pedirle perdón a Dios, sino aceptar el perdón que ya nos dio hace 2000 años. No es lo mismo. Si yo creo que Él dijo todo está consumado, ¿qué quiso decir con eso el Señor? ¿Qué quiso decir? Explíquenmelo, por favor. Levanten su mano y explíquenmelo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero antes dijo: todo está consumado. ¿Qué quiere decir consumado? Hecho, terminado, cumplido, hecho, terminado, cumplido. Todo está cumplido, todo está hecho, todo está consumado. ¿Todo qué? ¿Mande? Todo está pagado. ¿Todo qué? Explíquenmelo, por favor. Párate. Ahí está el micrófono, a ver. ¿Cómo ves esto? Todo está consumado. ¿Qué quiso decir Jesús? Bueno, que finalmente antes de que Cristo muriera había juicio, había ira de Dios sobre nosotros.
la cual el Señor a través de su muerte pues pagó, satisfizo en ese sentido. O sea, Él pagó totalmente esa condena que existía respecto de nosotros y que no es otra que la muerte por nuestros delitos y pecados. O sea, había una sentencia de muerte en cada uno de nosotros y que el Señor satisfizo al 100%. Ok, todo está consumado. Denme su propia opinión, algunos más, por favor. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo ves? Imagínense que un impío les pregunte, ¿y qué quiere decir todo está consumado? No entiendo, Señor, lo que usted me dice o lo que la Biblia dice. Todo está consumado. ¿Qué quiere decir eso? Que también a partir de Jesucristo, vino a poner un punto de partida. A partir de Jesucristo nosotros podemos acercarnos al Padre. Es un punto de partida en el que nosotros aceptamos nuestra condición de pecadores, aceptamos que necesitamos un Salvador y Cristo es el mediador entre nuestra relación propia con el Padre. Entonces, consumado es, para mí también significa un punto de partida en el que Cristo nos ofrece a través de Él un medio para llegar al Padre. ¿Se consumó eso? Sí. ¿Cómo se consumó? Con su sacrificio, con su muerte. Okay. ¿Alguien más que lo diga de otra manera? Cuando Un tercero, Jesús murió por en el favor. madero. Gracias. Por favor, uno más, una más. Hermano, por favor, a nuestro hermano Contreras, pásale el micrófono. ¿Qué entiendes por todo está consumado? Yo lo entiendo de esta manera, amados hermanos. He hecho la voluntad de mi Padre, mas no la mía. Y creo que el mayor énfasis en esta situación fue la obediencia a su Padre. Y eso es más que haber obedecido. Bueno, obedecido se entiende que fue la voluntad de su Padre, ¿verdad? Pero que Él, sabiendo porque Él sufrió angustia y angustia de muerte, mas sin embargo el Señor Jesucristo dijo: pasa de mí esta copa y no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Y para mí el buen entendimiento da que todo está consumado. Porque bueno, el Señor, gracias hermano sí. Contreras, el Señor tenía una tarea que realizar. Imagínate que te dejo una tarea o te dejan una tarea y te dicen a la tarde vengo a ver si terminaste. Y llega tu patrón, llega tu jefe, llega tu papá y te dice, ¿qué pasó con la tarea que te dejé? Si tú le dices, toda está consumada, estás diciéndole, ¿qué? Ya la hice, terminé, cumplí, acabé con el encargo que me diste. ¿Y cuál fue el encargo que el Padre le dio a Jesús? Que tomara nuestro lugar, que se muriera Él en nuestro lugar, en lugar de nosotros. Él tuvo muchas tentaciones para no llegar a ese punto, ¿lo recuerdan? La más grande fue en el Getsemaní, en pensar que podía ser de otra manera, hasta que el Padre le aclaró bien lo que quería y dijo, Señor, lo voy a hacer. Por eso Jesús pudo gritar como un grito de victoria total. Cumplí, acabé, terminé lo que me mandaste, todo está hecho, Padre. Amén. Eso es lo que quiere decir que consumó la obra del Señor. No solo por los nuestros, dice el apóstol Juan, sino por los de todo el mundo. Pero ¿por qué no todos se van a ir con Dios? Si Jesús lo concluyó todo. ¿Qué le faltó a Jesús? Repito, ¿qué le faltó a Jesús? Y entonces, ¿por qué no se van a ir todos? Porque hay una condición. Él hizo lo que tenía que hacer. Pero nosotros también tenemos un compromiso.
Y ese compromiso o tarea es creer que lo que hizo nos da la vida eterna. No todos lo creen, no todos han aceptado esta verdad, aunque está todo consumado, no todos. La muerte de Jesús está dada para todos. Por eso el grito es: venid, coman, beban de mí. La mesa está puesta, es asunto que ustedes se acerquen y tomen. Y solamente nosotros y algunos otros dijimos: yo creo en eso, yo acepto esto, yo lo tomo para mí. Y entonces dice el Señor: por cuanto tú creíste, en ti se va a cumplir que mi muerte no fue inútil, porque tú tendrás la vida que yo di por ti. Ese es un gran privilegio, hermano. Nosotros necesitamos confesar nuestros pecados y necesitamos arrepentirnos de ellos, de los que vienen, de los que seguramente vienen, aunque no nos guste, como lo vamos a seguir viendo ahorita. Pero mi responsabilidad es reconocerlos. Pero aún esos están perdonados. ¿Cómo entonces se necesita que yo los confiese y me arrepienta para que se cumpla el perdón de ellos? Ya lo expliqué un día. Si alguien lo recuerda, yo quiero que me lo diga. Daniel, ¿cómo es que se puede dar esto? ¿De qué manera? Él dijo: ya todo está consumado. Entonces, ¿por qué es necesario que yo me arrepienta y los confiese? No, yo voy a regresarme un poquito porque Regrésate. pensaba en Miqueas 7:14. Ahí está hablando a futuro. Ahí toca el pasado, el presente y el futuro. Dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Por qué tendría que volver a tener misericordia de nosotros si Él ya lo consumó todo? Si Él ya lo hizo todo. Y luego dice que echa nuestros pecados en lo profundo del mar y no se acuerda nunca más de ellos. ¿Por qué tendría que hacerlo si Cristo ya lo consumó todo? ¿Por qué tendría que amarnos, como dice Miqueas, con su amor inagotable, si Cristo ya lo hizo todo en la cruz? Danos la respuesta tú. Simplemente estamos en un mundo caído, lleno de pecado, atestado de pecado, en el cual vamos a continuar fallando, vamos a continuar pecando. Pero Cristo ya murió por los Pero Él ya pecados, lo hizo dijimos. todo. Debemos creerlo, debemos tomarlo. Es como aquel ejemplo que se ha puesto de la salvación, ¿no? ¿Ya está consumada o no? ¿O no está consumada? ¿Sí? El boleto ya lo tengo, por la fe lo tengo, pero de nada sirve tenerlo guardado si no lo utilizo, Si no lo hago efectivo. si no lo hago efectivo, si no lo cambio. El asunto ya no está en Cristo, Él ya murió. Él ya lo hizo todo. Él dijo: el ya asunto todo es está nuestro. hecho. El Pero ahora asunto yo es necesito apropiarme de eso. ¿Y cuándo necesito apropiarme del todo está consumado? cuando yo me doy cuenta de mi pecado y entonces no me siento ya bien de mi condición de pecado y tengo que expresarlo. Tengo que decir: hice esto. Mire, ¿Para qué? Para experimentar el todo está consumado de Jesús. muy bien, Daniel, muchas gracias, es verdad. Quiero enfatizar otra vez esto que he enfatizado mucho tiempo, porque es fundamental. El todo está consumado de Jesús. Es un cheque que Él ya elaboró y está firmado. Como ahora que se sacaron 20 millones cada uno de los que le entraron al cachito por el avión. Vieron su número allí y empezaron a dar de brincos. 20 millonzotes cada cachito. Y fueron 100 números. ¿Qué pasaría si ellos se quedan brincando con su boleto y no hacen nada más? Pero ya salió premiado. ¿Qué necesita hacer? Aún dijeron que los iban a depositar en una cuenta, pero era necesario que cada uno de los que habían ganado llevaran su credencial de lector, su comprobante de domicilio. Me lo aprendí porque estuve viendo el sorteo. Y además, un tercer requisito: el boleto de ganado.
Fíjense que ellos ya lo tienen. No tienen que hacer más para ganarlo. Ya lo ganaron. Pero necesitan hacerlo efectivo. Pongo este ejemplo muy sencillo y muy claro, para que eso que Cristo hizo cuando dijo todo está consumado, ya está, se haga realidad en el presente. ¿Lo ves? No necesita morir Cristo otra vez, como lo hacen cada 8 días en la misa. Por eso se le llama a la misa el sacrificio de la misa, porque matan a Cristo cada 8 días. Ahora nada más recordamos con el pan y el vino que Él ya lo hizo. Pero eso que ya hizo necesito hacerlo efectivo en este día. Hace 1967 años murió Jesús. Pero para que eso que compró con su sangre se haga efectivo hoy, 1967 años después, yo tengo que confesar mis pecados y pedirle a Dios que aplique su todo está consumado en mi confesión, en mi arrepentimiento. Amén. No que tenga que volver a morir, ni siquiera que tenga que volver a perdonarme, porque Él me perdonó. Cuando Él murió en la cruz, ¿qué dijo? De las primeras palabras: Padre, perdónalos. ¿A quién se refería? ¿Solo a los que estaban escupiéndole y burlándose? ¿No creen que nos veía a todos? Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. A eso vino el Señor, a morir para nuestro perdón. Ese perdón ya se dio, aún por los pecados que vamos a cometer. Pero es necesario que yo lo reconozca, que yo me arrepienta, para que se haga efectivo el cheque que Él firmó hace 1967 años aproximadamente. Vamos por favor a Romanos 6, versículos 11 al 14. Romanos 6, 11 al 14. Veamos cómo el apóstol Pablo también tenía claridad al respecto. Romanos 6 dice: así también ustedes, ¿qué? Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de maldad o iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Ese es el cambio, hermanos. Ya Cristo nos perdonó, pero ahora nosotros estamos disponiendo nuestras vidas como esos perdonados, que no vamos a presentarnos ya deliberadamente a estar pecando. Y además dice el apóstol Juan: estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado delante del Padre que se llama Jesucristo y que es el justo. ¿Cómo entiendes esto? De que tenemos un abogado delante del Padre. ¿Cómo lo entendemos? ¿Nos puede perdonar otra vez? A ver, el perdón ya se dio. Más bien se puede aplicar el perdón, pero me refiero a esto que dice aquí, que tenemos un abogado delante del Padre. ¿Qué es eso? ¿Alguien que no haya dicho nada? Sí, pero dice que tenemos un abogado delante del Padre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Mande? ¿Quién? ¿Cuándo?
A ver. Por eso es bueno estar aquí estudiando, porque ahora no solamente es una prédica. ¿Cómo entiendes, Vero, que tenemos un abogado delante del Padre? Acérquele, córrele, por favor. A ver, Verito. Yo he sabido que Jesucristo está ahí con el Padre y está nuestro acusador, que es el diablo. Muy bien, y él, Vero. él nos acusa delante del Padre y Jesucristo le dice que Él ya murió por nosotros. Eso es todo. No, no está diciendo eso, Vero. Te lo voy a explicar. Y qué bueno que lo dices, porque precisamente voy a aclarar la posibilidad de que alguien piense de esa manera. Fíjense bien, dice la palabra del Señor: estas cosas les escribo, fíjate, para que no pequen. ¿Ok, Catarino? Para que no pequen. Eso es lo primero. Y esto se le llama una posición negativa. No pequen. Pero luego viene una actitud positiva. Pero si alguno peca, es un equilibrio. Él sabe cómo somos. Él conoce que somos débiles. Fíjate que no dice nada más: si pecan, tienen un abogado delante de Dios. Porque entonces muchos dirían: bueno, mira qué fácil, pues pequemos, al cabo siempre tenemos un abogado. Pero no comienza con eso. Comienza diciendo: estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si pecan, claro, lo mismo que está diciendo Juan: no peques. Pero en el no peques también está: ni yo te condeno. ¿Ves que están ahí las dos cosas? No peques, pero no te condeno. No solamente es no peques, pero tampoco es solamente no importa, tienes abogado. Aquí tenemos a Carlos, que es abogado. Y hay dos tipos de abogados. Uno que se llama fiscal y uno que es el defensor. ¿Han visto alguna película donde se está juzgando a alguien? ¿Cómo es el abogado fiscal? Se para y ahí está el acusado y le dice: usted seguramente hizo esto y esto y esto. Y usted es un homicida porque cuando usted caminó para acá, lo que hizo fue esto y esto. Protesto, señor juez, porque ya está acusándolo sin pruebas. ¿Quién dice eso? El abogado defensor. Ahí está. Hay dos abogados. Uno que te acusa y otro que te defiende. ¿Quién es el acusador? El puro Satanás, que viene y dice: mira, señor, otra vez aquí, Catarino, como siempre. Y te saca tus trapos sucios. Diario te saca tus trapos sucios. Y con razón, porque tiene pruebas. Pero ahí delante de él está un Jesucristo que dice: Señor, es verdad lo que dice Satanás, pero acuérdate que Catarino confió en ti, creyó en ti, y yo morí por él, Señor. Así que no le tomes en cuenta este pecado, Señor. Este que está el diablo acusándole, yo te pido que no lo tomes en cuenta, porque yo ya lo pagué con mi sangre preciosa. Estas cosas les escribo, dice Juan, para que no pequen. Pero si alguno peca, sepa que tiene a quien le defienda. ¿Sabes que tú tienes quien te defiende? ¿Sabes que no tienes razón para sentirte chinche? ¿Sabes que no tienes razón para sentirte acusado? Nadie puede señalarte ya nada.
porque Jesucristo murió por ti. Y aún lo que tú estés cometiendo y lo que vayas a cometer, siempre vamos a tener un abogado que se llama Jesucristo delante del Padre. Vamos a Romanos 8, por favor. Versículo 34. Romanos 8, 34. Dice así. ¿Quién es el que condenará? Pregunta. ¿Quién condenará? Contesten ustedes. Fuerte. A ver, les voy a dar chance otra vez. Sí saben leer, ¿verdad? Yo leo la pregunta y ustedes respondan, por favor. ¿Quién es el que condenará? Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el cual también... ¿Qué les parece esa preciosa actitud de Jesús? ¿Qué es interceder por nosotros? Abogar. Interceder por nosotros es meterse en medio y decir, mira, Señor, lo que te estaba yo diciendo, no le tomes en cuenta su pecado. Él creyó, Señor, que el perdón que yo les di cuando morí en la cruz se haga efectivo hoy, en pleno siglo XXI, Señor. Porque está reconociendo su pecado, porque está confesando lo que hizo. Amén. Podemos entonces hablar de una conducta de nosotros, no solamente con Dios, sino con los hermanos. Un comportamiento que nosotros tenemos en nuestro diario vivir en relación vertical y en relación horizontal. Dice la palabra del Señor, el que cree en mí ha de vivir o de andar como yo anduve. ¿Cómo es posible esto? Pero eso se encuentra más adelante. El Señor está esperando una separación total del mal. En tercer lugar, necesitamos entender bien nuestras creencias, bien afirmados en lo que estamos creyendo. Hebreos 7:25, por favor. Si alguno ha pecado, tenemos quien intercede. Tenemos un abogado con el Padre que se llama Jesucristo, el justo. Y Hebreos nos dice en el 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, a los que por Cristo se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. ¿Por quién? Viviendo siempre, Cristo viviendo siempre delante del Padre para interceder por nosotros. Hermano, esto es tremendo. La obra de Cristo no ha acabado, sigue trabajando allá en el cielo. Y déjame decirte que el Señor trabaja en el cielo por nosotros, como lo hemos leído ya, y el Espíritu trabaja por nosotros aquí en la tierra. Qué tremendo, hermano. El Padre ha sido satisfecho por el todo está consumado de Jesús. Pero Jesús se fue. Y sin embargo se fue y nos dejó al Paráclito o Paracleto, que en griego quiere decir el que está junto a ti. Nos dejó su Espíritu Santo, pero en torno al tema, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace aquí en la tierra? Nos fortalece, nos redarguye, nos anima, nos consuela, nos enseña, nos redarguye de pecado. Y Jesús sigue trabajando en el cielo. ¿Qué haciendo? Intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. ¿Te falta algo? ¿Te faltará algo? Tenemos
a Cristo trabajando por nosotros allá arriba y al Espíritu Santo aquí en la tierra? ¿Tenemos pretexto entonces de decir no puedo? ¿O me siento pecador? ¿O no vale la pena seguir? Pero sigue diciendo allí que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es una palabra que, aunque es de el castellano, no la manejamos con regularidad. Prácticamente no la usamos para nada. Por eso es que nos cuesta un poco de trabajo poder entender qué quiere decir propiciación. Sin embargo, yo creo que algunos de ustedes sí van a poder dar la explicación de lo que significa o el significado de esta palabra. ¿Qué es propiciación? ¿Hacer qué? ¿Hacerse de? ¿Tomar el lugar de? ¿Qué es propiciación? Ya dieron dos significados. No importa que tengas duda. ¿Qué te parece que sea propiciación, Daniel? ¿Perdón? Otras versiones lo maneja como sacrificio, ya no usa la palabra propiciación. Él es nuestro sacrificio. Sí, pero sacrificio y propiciación, ¿qué sería entonces? ¿O cómo interpretarías el sacrificio? Porque estamos queriendo saber el significado de la palabra. Si me dice sacrificio, tampoco tiene un significado. ¿Vero? ¿O Vere? ¿O Vero? Pienso que es algo como hacer algo en favor de. Algo a favor de. Muy bien, Vero. Nos estamos acercando cada vez más, Carlos. ¿Qué será propiciación? Propiciación, pues yo lo entiendo como algo idóneo, ¿no? O que era lo justo, o lo que se necesitaba, o lo suficiente para cumplir con algo, ¿no? ¿A favor de quién? En este caso a favor de nosotros, ¿no? Delante del Señor. Hacer algo a favor de alguien. Exacto, pero que es suficiente, porque podríamos en contraposición ver algo que no era hacer suficiente. Algo, hacer lo suficiente a favor de alguien. Exacto, que ese sacrificio satisfizo plenamente el requerimiento, en este caso de Dios. Entonces, y que Jesucristo fue el sacrificio idóneo, propicio, idóneo, correcto, justo. Lo que se necesitaba para. Es lo que se necesitaba, sí. Ahora, ¿Jesucristo es la propiciación o es el propiciador? A ver, ¿es la propiciación o el propiciador? Levanten su mano y díganmelo. ¿La propiciación? Las dos. Aquí solamente dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero no está mal decir que es también el propiciador, el que hizo posible. Pero Él mismo es eso que hacía falta. ¿Se dan cuenta qué tremendo? No solamente es la propiciación o lo que se tenía que hacer para, sino que es el propiciador de la propiciación. Déjeme redundar. El Señor cumplió las dos cosas. No solamente fue el Cordero que murió en lugar de nosotros, sino el que nos tomó y nos salvó. El Cordero es la propiciación, pero Él mismo es quien trajo esa propiciación. En Jesús tenemos el todo, Chucho. Aleluya.
Acuérdense que en el libro de Hebreos nos dice que todo el Antiguo Testamento no era más que sombra de lo que habría de venir. Y cuando en el Antiguo Testamento nos habla del arca de la alianza, tenía un propiciatorio, la tapa de oro que cubría el arca. ¿Qué era eso? ¿Por qué el propiciatorio? propiciatorio? Era el lugar donde se iba a derramar la sangre del animal que se sacrificaba. Cuando habla aquí el apóstol Juan de que Él es nuestra propiciación, no es el propiciatorio Él, sino lo que se derramaba ahí. O sea, lo que decía Daniel de otra versión, Él es el sacrificio, el sacrificio es la propiciación, pero también Hebreos dice que Él es el sumo sacerdote. ¿Quién ofrecía el sacrificio antes? Solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, hacer el sacrificio de un cordero que se tenía que repetir año con año porque solo era la sombra de Jesús. En ese sentido era el propiciador. ¿Sí? Y entonces Él mismo es el propiciador porque Él mismo, como sumo sacerdote, se iba a sacrificar a sí mismo. ¿Sí? Entonces viene a hacer las dos cosas, Así el es. propiciador y la propiciación. Amén, lo entendemos por nuestros bien. pecados. Las dos cosas, hermanos. Ese es nuestro bendito Señor. Él es la propiciación y el propiciador por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí está ya pagado para todo aquel que quiera. Versículo 3. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Pero ya pasamos a un tema un tanto distinto. A mí me interesa que quede bien claro en los dos primeros versículos, hermano, lo que significa nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados por causa de lo que Cristo hizo hace 1967 años. ¿Entienden por qué digo 1967? A ver, 1967. Sí, ¿verdad? Entonces es 1987, gracias por las matemáticas que ustedes sí tienen. 1987 años atrás. Cuando estemos en el 2020, o no, en el 2033, serán 2000 años de que Cristo muera o haya muerto por nosotros. Pero esto, hermano, debe quedarnos muy claro para nuestras vidas. Él ya lo hizo, pero se hace efectivo en el presente. Su obra está por todas las edades para beneficio del último que vaya a nacer en esta vida. Todos tendrán la oportunidad, como nosotros la tuvimos y la aceptamos, de acercarnos al trono de la gracia y decir: yo acepto este sacrificio de mi Señor. Ahora, como consecuencia viene ya lo que se apunta a partir del versículo 3. Dice aquí el 3 que si nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Tú conoces a Dios? ¿Te acuerdas que hemos estado hablando de eso y voy a terminar de hacerlo el domingo que viene, si Dios me permite? ¿Conocerlo? ¿Cómo lo conoces tú? ¿Me podrías decir? ¿Cómo lo conoces tú? ¿De qué manera lo conoces? ¿O no lo conoces? Sí, pero ¿cómo lo conoces? ¿Qué es para ti? Correcto, lo conoces como Salvador. Sabes que es tu Salvador, así lo conoces. ¿De qué otra manera? ¿Tu sanador te ha sanado alguna vez? ¿Tu proveedor? ¿Tu sustentador? ¿Tu gozo? ¿Como el Dios de milagros? ¿No lo hizo en Tíbero? Bueno, pero aquí el apóstol Juan está diciendo que si en realidad lo conocemos, debe de haber un principio a vivir. Vamos a Juan 14, por favor, versículo 15.
Vean cómo la palabra del Señor nos enseña y está perfectamente concordante o en concordancia con lo que estamos diciendo. Lean conmigo fuerte, por favor. 1, 2, 3. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Pero vamos al 21 y 23 del mismo capítulo. De allí mismo, por favor. Juan 15, 21 y 23. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué? Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El 23. Respondió Jesús y le dijo a Judas, el que me ama, Judas, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. Creo que no sé qué día, se preguntaba o se consideraba la importancia de entender quién verdaderamente ama a Dios. Si yo te preguntara qué tanto amas a Dios, de acuerdo a lo que leemos, ¿cuál sería la relación? ¿Mande? Así es, el amar a Dios está en relación o en proporción directa a cómo caminamos, ¿o no? Tú puedes decir, yo amo mucho a Dios. El Señor te diría, muéstramelo. ¿Qué pediría de ti para que eso se hiciera realidad? Guardar sus mandamientos, obedecerle, caminar como Él quiere. Eso implica amar al Señor. Pues fue el martes aquí con los pastores, ya me acordé. El día de ayer. Eso es amarle. Quien ha reconocido, quien ha entendido lo que implica amar a Dios por cuanto Él nos amó primero, porque además lo amamos porque Él nos amó primero, en realidad vamos a manifestar ese amor a Dios cuando estamos cumpliendo sus mandatos. Y es que esto implica negarnos a nosotros mismos, ¿o no? Guardar sus mandamientos implica negación. Todo aquel que agrada a Dios no se agrada a sí mismo. Todo aquel que ama a Dios y agrada a Dios es porque no está buscando su propia satisfacción, como lo veíamos el domingo en función del líder Moisés. Yo terminé diciendo, y con eso voy a empezar, si Dios permite, este domingo, diciéndoles que Moisés no quería las dádivas como al que da. Él no buscaba las bendiciones, sino al que bendice. ¿Lo recuerdan? Cuando el Señor le dice, ya no voy a ir con ustedes, cumpliré mi promesa, porque Moisés le decía, Señor, tú sacaste este pueblo para que lo mataras en el desierto, ¿qué van a decir todos? Está bien, no los voy a matar, porque Él les dijo, ya no voy a ir con ustedes, porque si yo voy con ustedes, mi paciencia se va a agotar y los voy a acabar, ¿se acuerdan? Pero Moisés dijo, Señor, no hagas eso, no puedes olvidarte de tu pueblo, Señor. Y el Señor le dije, está bien, voy a cumplir mi promesa y los voy a meter en la tierra de Canaán, pero ya no voy a ir con ustedes, les voy a mandar un ángel. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Moisés? Bueno, lo importante es que nos metas en Canaán. Mándanos a quien tú quieras, pero no nos dejes de bendecir. ¿Eso dijo? Si tú no vas con nosotros, no voy, Señor. En otras palabras, no me interesa entrar tanto en Canaán como que tú vayas con nosotros.
Amén. No me interesa que nos protejas y que finalmente nos ayudes a entrar allá. Eso no me interesa, Señor. Lo que me interesa es que no cambies la relación que teníamos tú y yo, porque tú y yo hablamos cara a cara. Señor, si tú no vienes con nosotros, no vamos. Moisés amaba a Dios, ciertamente que lo amaba. Y le dijo, hazme andar en tus caminos para que te conozca, Señor. Concédeme caminar a tu lado para que yo pueda conocerte. Ese ha sido el fundamento de todo el mensaje del domingo y el que sigue. Poderlo conocer. Y ese conocimiento, hermanos, aquí lo vemos. Sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Ya leímos el 23. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Pero eso lo dice el mismo apóstol en el Evangelio, solo que lo está repitiendo aquí en la primera epístola. Para para Juan esto estaba perfectamente claro. No solamente aquí en la primera epístola, sino él entendía muy bien esto desde que escribió el Evangelio. En las dos partes está. Que si le conocemos, entonces guardaremos sus mandamientos. Pero el 14:15 dice, volvemos a leer Juan 14:15, por favor, para que vean la relación tan preciosa. Aquí dice, si me aman, entonces guardarán mis mandamientos. Eso es lógico. Tú puedes saber quién ama a Dios o qué tanto lo amas tú en la medida en que te preocupes por agradarlo. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Pero ve que esto no es una carga pesada, no es algo que te impongo o que te impone alguien. Es algo que tú decides caminar porque amas, decides hacerlo. Cuando tú haces algo en favor de otro, lo puedes hacer porque te pagan, lo puedes hacer porque te amenazan, lo puedes hacer porque es tu responsabilidad, o lo puedes hacer solo por amor. Solo por amor. Y eso es lo que más vale. Nadie te obliga, nadie te empuja, tú lo haces porque amas. Eso lo vivimos continuamente, como esposos, como siervos. Qué triste es cuando tenemos que hacer las cosas porque nos obligan. Qué bello es cuando lo podemos hacer por amor. ¿Se acuerdan lo ridículo que era su pastor cuando andaba de novio? ¿Se acuerdan? ¿Deber hacer un sacrificio? Después le pedía yo a mi mamá su carro prestado, pero como ya tenía yo carro para regresar, yo despedí a mi novia a las 9 de la noche en la puerta porque su mamá no nos daba ni un minuto más, pero me iba yo atrás por la ventana de su cuarto y allí me podía quedar hasta las 12. Trampas, sí, y no me preocupaba. ¿Por qué? Porque traía yo el carro de mi mamá. ¿Pero qué creen que me pasaba? Iba yo por Tlalpan, yo vivía en el Monumento de la Revolución cerca, y ella vivía en Cuapa. Así que tomaba Tlalpan, y a medio Tlalpan iba yo así, miren. Me acuerdo que abría la aleta de la ventanilla para que el aire me pegara de frente. Un día llegué a la Plaza de la República, donde está el Monumento de la Revolución, viniendo por Juárez, doblo así, donde está
el Frontón México y estaba un carro estacionado a media calle y por más que frené, me estampé ahí. Me eché en reversa y me fui. ¿Por qué pasaban todas esas cosas? ¿Por qué tanto riesgo? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay? El amor embrutece y nos convierte en gente que podemos hasta morirnos por alguien, ocupar mucho tiempo, estar dispuestos a todo por amor. ¿Y ustedes creen que a mí me preocupaba al otro día venirme más temprano? No, porque yo amaba, me interesaba. Por eso es bueno pensar, ¿y cómo estás ahora después de 50 años de casado? ¿Tienes la misma emoción? En otras palabras, ¿te sigues sacrificando porque amas? Yo sabía que no íbamos a avanzar mucho, pero el tiempo se nos fue ya. Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé revelación de su palabra y podamos considerar esto. Al próximo miércoles entraremos al versículo 4, fíjense. Yo había preparado hasta el 11. A lo mejor continúo yo. A lo mejor. Gracias a Dios, hermanos, porque Él nos amó primero, porque Él ya murió por nosotros. ¿Qué más cosas sacamos aquí? Porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Porque el Señor nos dice, no pequen. Pero sepan que también dice, si fallan, no se queden en el hoyo. Porque hay uno que está intercediendo por ustedes delante del Padre y se llama Jesucristo. Levántense, límpiense el lodo, pero sigan adelante. Y si de veras han sentido el amor de Dios, pues ámenlo también y muestren ese amor a través de portarnos como Él quiere que nos portemos. ¿Podrían estar en pie? Vamos a orar. Te invito a que inclines tu rostro, por favor. Señor, gracias porque nos amaste con amor eterno. Gracias porque antes de la fundación del mundo ya nos habías amado, aún sin haber nacido, ya nos conocías y nos habías amado. Y nos amaste de tal manera que entregaste a tu único Hijo. Gracias, Señor, porque si con Él nos diste todas las cosas, ¿cómo no seguirás dándonos todo lo que nos hace falta para continuar caminando? Es verdad, Señor, que somos egoístas, somos orgullosos, somos soberbios, somos desobedientes y rebeldes. Y no manifestamos amor por ti, Señor, porque nos amamos más a nosotros mismos. Sin embargo, hemos entendido la importancia de poderte amar voluntariamente, como algo que nos agrada hacer, aunque nos neguemos, aunque nos duela, aunque nos cueste. Señor, gracias porque tu Hijo está allí contigo y está intercediendo y está abogando a favor de nosotros. Pero no queremos solo eso, Señor. Queremos que abogue menos y que reciba más amor a través de caminar como a ti te agrada que caminemos. Te damos gracias, Señor, porque nos dices, no pequen, pero si fallan, tienen en mi Hijo un abogado delante de mí. Te agradecemos por eso, Señor, y te bendecimos, porque no solamente muriste por nosotros, sino por los pecados de todo el mundo. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús.